La semana pasada se dio una situación de tensión adicional que me parece la Suprema Corte de Justicia de la Nación no necesitaba. El caso de que la ministra Lenia Batres, quien se consideraba estaba impedida de cierta manera para discutir temas relacionados con el empresario Ricardo Salinas Pliego, pues dijo que no estaba de acuerdo con esa determinación. Hizo ahí lo que podríamos considerar un berrinche y Ujú. frenó por completo el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero a raíz de esa situación salió la presidenta a defenderla y a decir pues que no tenía ningún impedimento, que la hubieran dejado pues que discutiera el tema. Nosotros no nos quedamos con la duda y por eso queremos consultar a los expertos. Le agradezco mucho a Alejandro Díaz de León, experto en temas jurídicos, abogado, que nos tome la llamada. Muy buenos días, Alejandro. Erika, ¿cómo estás? Jonathan, gusto saludarlos como siempre. Buenos días. Igualmente, qué gusto poder tenerte en este espacio y poder preguntarte directamente, a ver, ¿estaba o no impedida Lenia Batres y por qué para abordar el tema de Salinas Pliego? Sí, muchas gracias. Miren, creo que es importante remontarnos al origen de este asunto. Recordemos que en los Pandora Papers fueron publicadas unas listas en donde personajes políticos, deportivos, de muchas naturalezas, fueron detectados con fondos bancarios en distintos paraísos fiscales. A partir de ahí, la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, presentó una solicitud de información en relación con Ricardo Salinas Pliego, en relación con toda la información financiera, crediticia, bursátil y patrimonial que tuviera en todas las instituciones bancarias y casas de bolsa del día de la solicitud a 10 años anteriores. Con motivo de esta solicitud, Ricardo Salinas inicia un juicio de amparo, quejándose principalmente de las leyes que autorizaban esta solicitud de información, principalmente la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, y además solicita la suspensión de la ejecución de este acto, es decir, que en lo que se revisa la constitucionalidad de estas leyes, se suspendiera la entrega de la información. Recordemos que este es un derecho que tenemos todos los mexicanos, de cuestionar cualquier acto de autoridad a través de un juicio de amparo, comprendiendo las leyes generales que nos aplican, ¿no? Entonces, el juez 16º Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México revisa la constitucionalidad de las leyes por medio de los conceptos que había propuesto el equipo de abogados de Ricardo Salinas Pliego, y coincide fundamentalmente en que las leyes tienen un vicio de inconstitucionalidad. Son muchos los argumentos que expresan, pero destacadamente coinciden en uno, en que estas leyes autorizaban el tener acceso a todo este tipo de información sin tener un límite de temporalidad específico. Por lo tanto, eso generaba una incertidumbre jurídica para cualquier ciudadano, que la autoridad en cualquier momento tenían una obligación de conservar la información durante 10 años, pero que la autoridad en cualquier momento pudiera solicitar esta información. Y dos, esta información podía tener acceso a la autoridad cuando se generaran los reportes realizados por las instituciones bancarias. Las instituciones bancarias están obligadas, por ejemplo, cuando una persona física tiene una actividad habitual de recibir 20,000 pesos promedio por mes, si un día recibe 5 millones de pesos, otro día 8, otro día 10 y al día siguiente lo retira, eso se considera como un reporte de operaciones inusuales, y a partir de que el banco hace el reporte a la unidad tiene un derecho de solicitar cierta información. Aquí el problema es que no había ni siquiera reportes y la ley permitía que se realizara este acceso a la información de manera ilimitada hacia 10 años atrás. Entonces, esta falta de temporalidad de la ley es la que el juez considera en una resolución a la cual tuvimos acceso, pero la cual razona de manera muy extensa los motivos por los cuales consideró que estos artículos de las leyes de instituciones de crédito y de la ley del mercado de valores eran inconstitucionales, y los efectos eran básicamente que no se le aplicaran a Ricardo Salinas Pliego. Ahora bien, es muy importante recordar que esto no era un privilegio otorgado a Ricardo Salinas Pliego, sino que esto es un principio general del juicio de amparo. Es decir, que la ley se continuará aplicando a todo el mundo
y únicamente se dejará de aplicar a la persona que solicitó y se le concedió el amparo. En este caso, Ricardo Salinas Pliego. Oye, ¿por qué solo él? Bueno, pues porque a él era a quien le estaba solicitando la información hacia las instituciones bancarias y él consideró que estaba frente a un acto de afectación. Ahora bien, después de esta resolución del Juzgado de Distrito en Ciudad de México, la Unidad de Inteligencia Financiera se inconforma a través de los canales legales en contra de esta resolución mediante el recurso de revisión, que es la segunda y última instancia en un juicio de amparo indirecto como el del caso concreto, y el recurso de revisión se remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente a la segunda sala, integrada por la ministra Lenia Batres. Ahora bien, previamente a que se resolviera el recurso de revisión, se plantea un impedimento. ¿Qué es esto? La ley de amparo prevé circunstancias de hecho, momentos en los cuales los juzgadores, los magistrados y los jueces se encuentran impedidos para conocer de algún asunto precisamente por la existencia de estas circunstancias de hecho. Por ejemplo, si un juez, magistrado o ministro es esposo o esposa de la persona que solicita el amparo, si es hermano, si tiene una amistad o enemistad directa con las partes, si ha sido abogado o apoderado de alguna de las partes, bueno, pues a partir de ahí, Erika, esto es importante, la independencia judicial se compromete. Es decir, no quiere decir que específicamente yo, por ser esposo de la persona que solicita el quejoso, probablemente haya quien pueda decir, bueno, aún siendo mi esposa, yo puedo ser imparcial. Sí, claro. Sí, existe esa posibilidad, pero lo que la ley de amparo pretende hacer es eliminar la posibilidad de que se comprometa la independencia judicial, que esté comprometida la imparcialidad. Y con estas circunstancias de hecho, con el simple hecho de que estén comprometida la imparcialidad, te solicita que te inhibas del conocimiento, es decir, que no participes tú en la discusión del asunto. ¿Por qué? Pues porque se dan estas circunstancias que comprometen tu imparcialidad, simple y sencillamente. No quiere decir que es seguro que vayas a fallar el asunto en favor de estas partes, alguna de las partes, pero es una circunstancia que ya pone en riesgo la imparcialidad y por lo tanto te obliga a dejar de conocer del asunto. Ahora bien, sí, le plantean este impedimento a la ministra Lenia Batres y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que iba a resolver este asunto, está conformada por 5 ministros. sí. De los 5 ministros, 4 ministros, incluyendo a la ministra Yasmín Esquivel Moza, que, bueno, forma parte de la misma corriente ideológica, por llamarlo de alguna manera, votó a favor del impedimento, es decir, coincidió en que la ministra se encontraba impedida. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque en el impedimento, el equipo de abogados de Ricardo Salinas Pliego encontró que en su cuenta de Twitter ella había hecho manifestaciones que se podían incluir dentro de los supuestos específicos que prevé la ley de amparo que comprometen la imparcialidad para resolver de un asunto. En donde, por citar algunos, en uno de sus tweets decía: nuevas formas de golpismo, no contra la autoridad, sino contra la sociedad misma. A Salinas Pliego le preocupa una sola cosa: su negocio. Miserable, miserable, miserable. Otro tuit dice: Salinas Pliego no atenta contra el gobierno, atenta contra la vida de los mexicanos. Exijo el retiro de la concesión de TV Azteca. Ahora bien, si bien es cierto, estos tuits fueron emitidos con anterioridad al proyecto de resolución, también lo es que nos parece que hay manifestaciones que resultan suficientes para que ella se declare impedida de conocer del asunto. Claro. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Esto no quiere decir que se tiene que probar específicamente que estás fallando a favor de una de las partes, sino que basta que esté comprometida la imparcialidad para resolver del asunto para que tú misma te inhibas del conocimiento. Entonces, consideramos que aquí se da el impedimento. Estamos convencidos de que sí, porque estas manifestaciones
incluso lo hace, la Corte lo señala en un comunicado específico, dice que, bueno, que al usar calificativos y connotaciones despectivas sobre la forma en que se expresó el quejoso, resultó en razón suficiente para estimar que se encuentra impedida para conocer del amparo. Ahora bien, nosotros creemos que a la ministra se le olvidaron algunas cuestiones. La primera de ellas es que integra un órgano colegiado, es decir, que ella no toma las decisiones por sí sola, porque además a ella le había correspondido el proyecto de la resolución. Ella había propuesto revocar el amparo que ya se le habían concedido y ella, bueno, se le olvida que esto también iba a someterse a consideración. Segundo, que el impedimento estaba planteado antes de discutirse para resolverse el proyecto que a ella le habían encomendado. Sí. Y tercero, que el hecho de que ella quiera resistir a este impedimento y que insista en querer conocer del asunto, no hace otra cosa más que evidenciar que tiene un interés en el asunto. No sabemos cuál, pero los juzgadores no deben de conocer los asuntos por los nombres. Se supone que los juzgadores no ven nombres, sino ven hechos y pruebas. Entonces, bastará con que haya una circunstancia que pone en duda la imparcialidad para que dejes de conocer del asunto, y se daba en el caso de Lenia Batres. Entonces, entonces, ella no tenía por qué insistir en conocer del asunto, y esto lo único que hizo fue confirmar que el impedimento que se llevó a cabo fue totalmente correcto para evitar que una persona que tiene una animadversión y una enemistad hacia alguna de las partes vote en un proyecto de resolución, y no solo lo vote, haya tenido en sus manos el proyecto que se va a discutir en tu perjuicio. Uy, me parece que entonces das toda la razón a lo que ahí se puso sobre la mesa, pero bueno, pues la ministra Lenia no estuvo tan de acuerdo y bueno, la presidenta creo que un poco mal informada, porque creo que si le hubieran planteado todo lo que tú nos has expuesto esta mañana, otra postura hubiera tenido. Te agradezco como siempre, Alejandro. A la orden, gusto saludarlos. Gracias, muy buenos días, Alejandro desde León, experto en temas jurídicos. Pues ya lo puse.